Hasta el viernes 6 de mayo es posible inscribirse en el Diploma en Transformaciones Sociales de la Cosa Nostra dirigido por Alberto Mayol. Si quieres conocer las herramientas de las ciencias sociales para comprender los cambios sociales, ingresa a www.lafacultad.cl o escríbenos a dirección@lafacultad.cl. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Y hablando de Alberto Mayol, ya estamos estamos conectando con Alberto Mayol en España, pero tenemos a Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Dale. Hola, Fernando, muy bien, ¿cómo estás tú? Ya estás también, Alberto, ¿no? Te escuché por ahí. Sí, aquí estoy, Fernando. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, oye, Alberto, ¿qué tal? ¿Cuántos inscritos tienes ya para esto diploma de transformaciones sociales, Alberto? Sí, estamos cerrando esta semana, ya van más de 200 personas, así que ha sido bien impresionante porque son números que en las cosas más académicas suelen ser difíciles de llegar, así que va muy bien. Pero estupendo, te felicito. Un éxito, felicitaciones. Oye, un éxito, sí, muchas gracias. Ya pues, y partamos entonces con algunos de los temas. En estos momentos lo que están registrando la televisión es básicamente el plan que presenta la ministra Siskia Siches contra la delincuencia, que me imagino va a tener una auscultación muy, muy, muy a la pata, porque son de esas típicas cosas que no tienen, cuesta ver cómo se procesa un plan antidelincuencia en el corto plazo, digamos. Claro, tú puedes tener a personas siendo arrestadas, puedes tener decomisación de marihuana, como era típico antes, que antes se quería decir que se estaba trabajando bien y se ponían un lote de personas con unos kilos de marihuana y ya daba la sensación de que se había hecho pero la pesquisa más grande del siglo. ¿Cómo nota la ciudadanía, cómo siente la ciudadanía que hay cambios en materia de, por ejemplo, esta situación de violencia, Alberto? Mira, yo creo que hay un zapato chino en la situación que no tiene que ver incluso ni con la calidad de las medidas, y es que hay un problema con los anuncios ya. En este tipo de problemas que son recurrentes y que han tenido muchas veces planes que han fracasado, el anuncio pierde valor. Ahora, evidentemente el óptimo entonces no anunciar nada o hacerlo muy bajo perfil y luego llegar con alguna respuesta, alguna solución relativamente inmediata, en poco tiempo. Pero como se entiende que en poco tiempo no va a haber una respuesta, entonces hay que hacer el anuncio, a sabiendas de que no vale nada o vale muy poco y que genera una sensación de desgaste. Entonces, es bien complejo tomar la decisión porque efectivamente el gobierno tiene que comenzar en un marco de ilegitimidad. Y eso es muy complicado para este gobierno, cuya gran virtud, cuya gran capacidad era ser los únicos que podían llegar a este nuevo ciclo a partir de un marco de legitimidad. Entonces, es realmente una situación bien incómoda. Ahora, yo creo que de momento los planes que revela Siskia Siches revelan una búsqueda de darle un tratamiento relativamente integral. Eso me parece que está bien, pero evidentemente son de mediano largo plazo y desgraciadamente el incendio lo tiene ahora. Sí, ¿tú, Pancho, cómo ves esto? Yo creo que siempre en estas situaciones hay que atacar dos aspectos. Uno, la percepción de inseguridad que existe en el país, y que eso se hace justamente con los anuncios y con lo que tú decías, con acciones rápidas que demuestren que esos anuncios se concretan, con detenciones, con incautaciones, con allanamientos, etcétera. Y otra que es lo de fondo, lo que está ocurriendo, que ya la percepción de inseguridad que existe en Chile está apoyada con los números que muestran que en los últimos tiempos se han duplicado casi todos los delitos, y especialmente los más graves, y estamos hablando de homicidio, y estamos hablando de los portonazos, etcétera, y los asaltos a las casas. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que equilibrar, pero el presidente además lo dijo, no vamos a olvidar el tema de fondo, por lo tanto aquí va a ser con anuncios, con acciones concretas, inmediatas, con algo que vamos a ir viendo en los próximos días,
y con las medidas de fondo que van a atacar el conflicto. Ahora, ese plan, llevarlo a cabo en la situación en que estamos, con cierta ilegitimidad de las fuerzas policiales, con una ciudadanía que está expectante y apurando y quiere que sea todo rápido, siempre va a ser más complicado para un gobierno. Bueno, además que en términos de diseño de planes específicos no estoy tan seguro de que haya, pero gran cantidad de posibilidades, digamos. Yo imagino que la alternativa que se va a recurrir es la de intentar que las policías hagan su pega y que funcionen en situaciones probablemente con el uso de inteligencia, el uso de ese tipo. ¿Qué más se puede pedir en términos de ese enfrentamiento, digamos? Salvo facultarlos para que utilicen todo sus herramientas de disuasión y de represión, si es que hay razones que lo ameritan y que eso se respalde. Salvo más allá de eso, ¿qué planes nuevos así geniales pueden haber? No, sí, aquí no hay balas de plata, ¿no? Exacto. Sí, yo simplemente diría que, claro, el gobierno dice va a haber una nueva institucionalidad en términos de seguridad. El significado de eso puede ser desde pequeñas cosas hasta, digamos, por decirlo así, la refundación de las policías, ¿no? O sea, no sabemos. De hecho, si uno va a mirar la página web del Ministerio, hay una pestaña que dice Reforma de Carabineros 2027, y uno ingresa a esa pestaña y no hay nada, o sea, está vacío. Entonces, la verdad es que es bien complejo, porque cuando uno dice nueva institucionalidad es una cosa que puede ser muy grande o puede ser simplemente agregar algunas instituciones nuevas, reconfigurar las unidades correspondientes a cada institución. En fin, cuando uno dice recomponer confianza y legitimidad entre la ciudadanía y sus policías, claro, ¿cómo se hace eso? ¿No? Eso no se hace diciendo, oye, de verdad confían en ellos ni nada por el estilo. Se hace con un trabajo que se desvirtuó en la última década notablemente. En Chile las policías tienen una gran legitimidad. Y resulta que, claro, eso se desvirtuó radicalmente por casos de corrupción y luego por situaciones de violencia en la represión. Entonces, hay un problema, hay una desconfianza natural, además politizada. Hay un cierto sector que tiene mucha más desconfianza en las tareas de carabineros, por ejemplo. O sea, la situación es bien difícil de administrar, y además es un zapato chino para el gobierno nuevamente, porque tiene por un lado que como está politizado, su sector es el que menos confía en carabineros, y si le da espaldarazos entonces pierde claro, peso en su propio sector. Y entonces de verdad es una contradicción que sobrellevarla va a ser muy complicado. Ahí hay que apretar los dientes. Hay ejemplos concretos, es decir, nada más desprestigiado que la PDI cuando era solo Policía de Investigaciones allá en los 90, y todo un trabajo también con nombres, con figuras, con cambios, etcétera. Llevaron una PDI que fue bastante más operativa, activa y hasta eficiente. Si uno analiza incluso los delitos en Chile y vemos los homicidios, prácticamente todos son esclarecidos. Muchas bandas vinculadas a los portonazos también son detenidas. Veamos cómo se desarticuló también, ¿se acuerdan los asaltos que eran permanentes, ataques a los cajeros automáticos? Es decir, hay experiencias que nos muestran que cuando se acomete el hecho se puede salir airoso. No hay que olvidar también, y por ahí alguien lo decía esta mañana, no me acuerdo de dónde lo escuché, pero que también Carabineros, dentro de todo, siendo que hace unos años era la institución más prestigiada, se recuerdan cada vez que había una encuesta, hoy día todavía no ha caído tanto como otras instituciones del Estado, por lo tanto hay una base de crecimiento ahí importante. El tema es cómo ese sector político empieza a entender que estar en el gobierno, estoy hablando de los que apoyan al presidente Boric, porque él parece que lo tiene bastante claro, entiende que para gobernar hay que, como para hacer tortilla, hay que romper huevos, y muchas veces eso no nos gusta por un montón de cosas, medioambientales, políticas, morales, éticas, etcétera, pero que
se deben hacer, especialmente cuando la ciudadanía te está reclamando. La ciudadanía te está reclamando pensiones, bueno, la reforma de pensiones está ahí. La ciudadanía reclamaba aumento del salario mínimo, se avanzó y ya hubo un acuerdo en la Comisión de Hacienda, por lo tanto es muy probable que salga en estos días. Bueno, la ciudadanía está reclamando el tema de la seguridad y eso está vinculado a un montón de cosas que tienen que ser enfrentadas con decisión y fuerza. Como en los 90 con la PDI, bueno, habrá que hacerlo. Alberto. Sí, yo estoy de acuerdo que, o sea, justamente el punto es que si se van a tomar medidas importantes respecto a las instituciones, yo creo que lo que no puede ocurrir es que se señale de manera genérica. Yo creo que es súper importante que se diga específicamente a qué instituciones, de qué manera, cuál es el plan en el fondo. Porque eso es lo que va a generar la tranquilidad. Yo creo que los mensajes ambiguos, semillenos y semivacíos no ayudan nada en este tipo de contextos. Por ejemplo, en general me ha parecido que cuando responde, por ejemplo, Gabriel Boric como presidente, él trata de responder lo más claro posible respecto a lo que se va a hacer, guste o no guste. O sea, una siguiente parte que también obviamente es importante, pero trata de responder con cierta claridad. Entonces yo creo que es importante que este tipo de anuncios, de políticas, tanto lo que se ha sugerido, lo que se ha señalado respecto a temas de control de la delincuencia y sobre todo el tema de las armas de fuego y su proliferación, y por otro lado el tema de la macrozona sur, en esos dos ámbitos creo que hay que no solamente armonizar las medidas mucho más, sino que fundamentalmente precisar claramente hacia dónde se dirige, y si no se va a precisar, creo que es mejor mostrar el trabajo punto por punto, ir haciendo camino al andar para efectos de la opinión pública, porque los anuncios genéricos no generan ninguna confianza. Ese es un problema endémico, y como se perdió la confianza de base, que era una confianza importante, Gabriel Boric viene marcando niveles de confianza muy altos en las encuestas desde hace casi una década. O sea, entre Vallejo, Jackson, Boric llevan una década estando entre los personajes públicos mejor evaluados de Chile, si no estando en el primero o en el segundo lugar entre ellos. O sea, eso es muy valioso, y sin embargo en este momento los niveles de confianza, de confiabilidad son bastante más bajos. Sí, bueno, y eso fue un cambio muy rápido también, ¿eh? Porque sí, si es que las diferentes encuestas están apuntando a un hecho tendencial, es que el paso de la aprobación a la desaprobación ha sido muy súbito. Bueno, Fernando, yo creo que lo dijimos el mismo 11 de marzo, el presidente que asumía lo hacía con una votación dura del 25%, a la cual se sumó posteriormente un 30% por distintos factores, pero que ese voto siempre es más blando y tiende a perderse. Y creo que la estrategia que usaron en la primera etapa, y lo conversamos acá, ¿no? Esta de un presidente un poco más ausente. Acuérdense del Boric que decía que necesitaba tiempo para la lectura, que los fines de semana se lo iba a tomar con tranquilidad, con las urgencias que habían. Lo hizo desaparecer un poco en un país donde está acostumbrado a un presidente que aparece mucho. Dejó y empoderó o trató de empoderar a su equipo de colaboradores. Vinieron los errores y tuvo que esa estrategia de alguna manera en las últimas semanas, desde el viaje a Coquimbo en adelante, desdibujarse completamente para aparecer con una nueva forma de gobernar, con un presidente que aparece prácticamente todos los días, que ha dado entrevistas en todos los medios, que anuncia prácticamente todas las cosas, aunque sea en pequeño. Lo hizo respecto a los temas de Hacienda, lo hizo respecto a los temas de Interior, lo hizo respecto a temas de educación, etcétera. Por lo tanto, hay una nueva estrategia. Yo creo que el gobierno entendió que estamos en un punto de inflexión. Chile es un país que generalmente ha controlado sus números. Sabíamos cuántas personas vivían en la calle y era una cifra controlable, cuántas personas vivían en campamentos y era otra cifra controlable, e incluso por la delincuencia. Esos números se están hoy día expandiendo, y cuando se te expanden esos números y se te hacen incontrolables, el país se convierte en un desorden. Y eso creo que lo entendió. Ahora, este es un segundo aire. Vamos a ver si este segundo aire funciona en esa dirección, de controlar estos números, empezar a bajarlo y darle respuesta a la ciudadanía en aquellos temas que son más preocupantes.
Sí, de pronto pareciera, probablemente no es así, pero de pronto pareciera casi como que existe un periodo de testeo de nuevo gobierno. A ver, te voy a testear en determinadas cosas que dijiste que ibas a hacer. Te voy a testear en qué tan capaz eres de acudir a los instrumentos que la Constitución y la ley te dan para enfrentarme a mí. A ver si es que el buenismo que de alguna manera eventualmente rodea hace que no sea tan duro ni sea tan fuerte el enfrentamiento con la delincuencia. Y eso tiene que tener en algún momento dado una respuesta. Sí, sí, fíjate que yo creo que el gobierno tiene así como en sentido grande, digamos, dos temas que son problemáticos. Uno es que esta confianza de base, este buenismo de base, tenía una sospecha de cualquier persona que sabe, que participa, o sea, que cualquier ciudadano sabe que en política el buenismo requiere necesariamente un acto de sospecha respecto a la capacidad, a la expertise de la persona siendo buena en política, porque se entiende que eso es más o menos imposible. Y es más o menos imposible, además, o sea, efectivamente. Max Weber decía que necesariamente el acto de trabajar en política, estar en política profesionalmente, supone un pacto con el diablo, lo reflejaba así, ¿no? Que no es indispensable estar todo el rato con el diablo, por supuesto, y es parte del arte de la política, pero hay que hacerlo. Entonces, en el fondo eso es muy claro, pero de alguna manera también es muy claro que, a mi juicio, y en ese sentido el gobierno ha fallado, porque evidentemente se ha visto un gobierno inexperto, lo que les pasó con el tema de las querellas, por los actos de violencia y los disparos que tienen heridos hoy día, y una persona comprometida con su vida. Bueno, resulta que eso que pasó en la querella, donde el ministerio no presentó las medidas cautelares más grandes, y la jueza directamente fue explícita en lavarse las manos y decir, yo no la doy porque no puedo darla. Bueno, en ese momento, que generó un problema interno importante en el gobierno, en ese momento hay una muestra de inexperiencia. Es evidente que no hay detrás de eso un acto político en absoluto, es evidente. Es un error que es no ponderar la gravedad de lo que estás jugando cuando tus ministros están yendo a ver a la familia, cuando el presidente está desplegado con ese tema, y resulta que de repente te encuentras tú siendo parte del problema. Entonces, esa inexperiencia, esa falta de expertise, está pasando la cuenta en una dimensión que era fundamental que no pasara. Y lo segundo, yo creo que es bien importante que también a Gabriel Boric como gobierno le ha pesado lo que pasa en la Convención Constitucional. Porque de alguna manera Gabriel Boric tiene una cierta conciencia, que creo que le falta una explicitación, pero tiene una cierta conciencia de que el gobierno no es un gobierno que nace con un proyecto ganador per se. Voy a decirlo en las palabras que dijo Emmanuel Macron cuando ganó. Él dijo, sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí hoy, no para apoyar las ideas que sostengo, sino para bloquear a la extrema derecha. Soy consciente de ese voto para los años venideros. Soy el custodio de su sentido del deber y de su apego a la República. Cuando él dice eso, dice, yo no voy a gobernar con mis ideas, voy a gobernar bajo el sentido del deber que se me ha encomendado. Y entonces él mismo dice, ojo, mi proyecto no es lo que ganó. Bueno, esa claridad, esa contundencia de inmediato, ¿ya?, permitiría entonces, entre comillas, volverse más amarillo, ¿ya?, pero tiene un problema. Nosotros lo vemos en la encuesta de la Cosa Nostra, que resulta que la gente que es más amarilla, la gente ex concertación, no está confiando. Te vuelves más amarillo y no logras conquistarlo. Entonces algo pasa ahí, que quizás te estás volviendo, digámoslo así, más amarillo en aquello que no era necesario, y te estás volviendo más rojo en aquello en aquello que tampoco era necesario. Por tanto, no tienes la peor combinación de factores. Y eso no necesariamente, ojo, es el gobierno, que yo creo que también allí pesa lo que ha pasado en la Convención Constitucional, que le golpea a Boric por estar sumamente defendiendo fuertemente el proceso. Sí. Francisco Martorell.
Sí, y yo creo que ahí es donde deben ver y evaluar cuál va a ser el movimiento a posteriori. Efectivamente, cuando tú tienes un presidente que logró captar después de su elección de diciembre las simpatías de la ciudadanía por una serie de factores que tenían que ver con el rango etario, por la cuestión generacional, por las características personales, y cuando se viste con el ropaje de la República, que es el tema un poco de lo que nos planteaba Alberto, quizá pierde un poco su esencia. Y es ahí donde queda a mitad de camino de todos. Entonces, en este devenir de construir una nueva alianza es cuando surge esta carta de, bueno, seamos un solo bloque monolítico, una sola coalición de gobierno, avancemos pensando en lo que viene como una construcción de lo que fue el Frente Amplio con lo que fue la Concertación para generar algo más mayoritario. Pero es ahí donde, si es que no lo haces bien y esa estrategia no funciona, queda a mitad de camino. Ahora, a propósito de lo que habló Alberto, y creo que Fernando, no podemos pasar por alto lo ocurrido con Francisca Sandoval, es decir, el hecho de que una periodista hoy esté en una situación de gravedad absoluta, con escasas posibilidades en la exposta central, cuando estaba cubriendo una actividad periodística, donde estaba realizando tareas periodísticas, recibe un balazo en la cabeza, en el rostro, es tremendo, es inaceptable. Absolutamente. Y efectivamente creo que eso nos baja en todos los rangos, en todos los rankings en materia de libertad de expresión, de acceso a la fuente, de seguridad para los periodistas, y nos obliga a redoblar los esfuerzos para que estas turbas, estos movimientos, esto que hablábamos antes, estos números que se nos están escapando respecto a la violencia, están afectando el alma de la sociedad chilena. Y cuando matan a un periodista o hieren a un periodista o censuran a un periodista, obviamente que están atacando a la democracia, a las raíces más profundas de lo que significa la libertad de expresión y la posibilidad de una ciudadanía estar informada, que nos permite hoy estar hablando en la radio, debatiendo, discutiendo todos estos temas con libertad. Por lo tanto, creo que no solo es condenable, sino que hay que avanzar fundamentalmente en el esclarecimiento. Ya la persona está detenida, que el castigo caiga con todo, pero además a todas aquellas personas que dispararon ese día deben estar tras las rejas. Lo que hizo el abogado del Ministerio de Interior es inaceptable. Sí, Alberto, ¿te quieres agregar algo más en el tema? Sí, yo creo que efectivamente esto al gobierno y a todo el sistema político, a ver, no nos olvidemos de una cosa, que el hecho de que haya llegado el Frente Amplio al gobierno se debe fundamentalmente a que las grandes coaliciones políticas, luego de sucesivas oportunidades, incluso después de las oportunidades, fracasaron en sus posibles soluciones. Y por tanto el hecho de renovación de la élite política es una necesidad muy importante. Entonces una demostración de falta de capacidad reactiva, de falta de gobernabilidad, es una señal muy negativa para el país. Nosotros estamos viendo un aumento de ciertos fenómenos de delincuencia, pero son fenómenos en general morbosos, ¿no? Fenómenos enfermizos que revelan que el estallido evidentemente no fue solamente un estallido de protesta, sino que fue un fenómeno social complejo, altamente sofisticado, que tiene que ver fundamentalmente con una sociedad que rompe relaciones entre sí, rompe relaciones con la política, que pierde la fe. Y donde el gran mito movilizador, de alguna manera, de nuestro pasado inmediato, el desarrollo económico, se acaba. Y no hay un mito que logre ponerse sobre encima y lograr proveer de una unidad de sentido a lo que viene. Yo creo que ese es un gran desafío, y el gobierno, cuando pasan este tipo de situaciones, va perdiendo las posibilidades para plantear un proyecto en lo simbólico, en lo ritual, pero también en lo político, para el futuro. Ese es el gran problema que yo veo. Sí, no es menor
el dilema o la encrucijada de alguna forma, porque tú tienes que dar señales de que la ley la impulsas tú, recién llegado, y la tienes que impulsar al nivel de los acontecimientos, digamos. Si que te están disparando para todos lados y te están utilizando armas de fuego en las calles como loco, bueno, es difícil que tú creas que vas a tener que enfrentar todo eso con lumas, po. Pero esa es una cosa, y la otra cosa es implementarlo, es saber que eventualmente generarle garantías a la policía para que pueda cumplir con su labor utilizando los instrumentos que el Estado le da. En este contexto puede significar situaciones que los nuevos gobernantes perciban cercanos a la represión. Y la represión legal de todo punto de vista es algo no solamente aceptado, sino que además es algo que se debe utilizar cuando pasan este tipo de cosas. El Estado y el gobierno y en general la sociedad chilena debe utilizar todas las formas que estén dentro de la ley y la Constitución para acabar con este sistema, con las cosas que están ocurriendo. Es decir, en eso no puede haber doble estándar. Hay que terminar con la lógica que se impuso de que todo tiene una mirada distinta. No, hay cosas que no pueden tener una mirada distinta. Ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro. Lo que ocurrió en Estación Central el otro día no puede tener dos miradas. Cuando queman el matrimonio Lucis en Macay, no puede tener dos miradas. A lo que voy es que, y ahí es donde el Estado debe protegerse. Estamos en un elemento de, claro, delitos que son muy similares a los que teníamos en el pasado y otros nuevos. Y además la irrupción de turbas, ¿no? Y las turbas se controlan también porque con otra forma, que no solo es la represión directa, es anticiparse a lo que van a realizar, porque muchas veces uno no entiende cómo llegan a enfrentarse en el barrio Meix y qué hay detrás de eso. ¿Qué se estaba defendiendo? Se estaba defendiendo territorio, las pandillas organizadas del mercado ilegal que se están expandiendo en todas las ferias libres. ¿Eso es lo que se combatió ese día o se combatió algo que tenía que ver con el 1 de mayo? Creo que esos elementos para ir poniéndolos en juego, es decir, hoy día el comercio ilegal vinculado a pandillas, contrabando, narcotráfico, barras bravas, etcétera, es algo inaceptable, y ahí la sociedad chilena creo que tendría que ponerse rápidamente de acuerdo para ver cómo lo enfrenta. Una vez que se te escaparon esos números, y lo ha denunciado Ricardo Meve de la Cámara Nacional de Comercio, hay que ver qué está pasando con las aduanas y por qué entran todos esos productos por ahí, cómo funcionan estas bandas, estas suertes de ajusticiamientos que hay en distintos barrios de personas que son acribilladas porque o se niegan a vender algo o venden algo que el otro no quería. Ese tipo de cuestiones hay que enfrentarlas rápidamente, y no solo es, como tú dices, con Luma, es decir, ahí sí hay que aplicar inteligencia, tenemos que tener una ANI activa, las fuerzas policiales deben utilizar los mecanismos que le entrega la tecnología y la modernidad para enfrentar esas bandas, y nosotros tenemos que recoger la experiencia mundial para que no se nos desbande, porque una vez que se nos desbandó ya no hay forma de pararlo. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo siguen estas cosas. Muchas gracias, Alberto Mayol, gracias, Francisco Martorell, cuídense. Un abrazo a ambos, que vaya bien, chao. Un abrazo. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago.